Ah, no, estos cristianos nunca crecen, débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud ha pasado en estos muchos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender, y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, ganas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender, y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, ganas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes ni fastidiosos ni dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos.
las circunstancias nunca pueden minar el corazón del fiel. No se deprime, nunca se queja, él sigue mirando a Dios. La angustia se rinde siempre cuando enfrenta a un hombre de fe. Es cierto que a veces se siente en completa soledad. No mire el tiempo, queda en silencio. Él quiere escuchar a Dios. No hay ausencia, no hay nostalgia, ni pesar en su corazón. Agradece todo el tiempo cuanto le toca sufrir. Sigue honrando aún en pruebas a su Padre Celestial. No olvida las bendiciones, agradece a pesar del dolor. David dejó un legado hermoso para aquel que ama a Dios. Momentos malos, momentos buenos, no cambiaron su actitud. Él sigue adorando siempre. La aflicción no mató su fervor. Jesús, el que nos sana en todo, no para de interceder. Sigue rogando, le dice al Padre: quiero que conmigo estén. De nosotros hoy depende compartir la gloria con el Rey. Cuando hay queja, hay juicio contra el gran bendecidor. Él entonces nos pregunta: ¿dónde está tu tentador? No tengas temor al hombre, junto a mí muy seguro estás. Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar sobre los sauces en medio
Es la hora 21. 1 minuto. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Capítulo 10 de Génesis, y encontramos en el verso 8 de la descendencia de Cam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Vemos siempre a la descendencia, desde el comienzo, a la descendencia de Caín, siempre viviendo en ciudades o haciendo cosas grandes. Y también acá vemos, desde el comienzo, vemos dos descendencias. Acá la descendencia de Cam va a ser la descendencia de los hijos de desobediencia. Y otra versión aquí no dice el primer poderoso, sino el primer gobernador en la tierra. Y dice el verso 9, este fue vigoroso cazador. Consideramos la palabra y dice, Él te librará del lazo del cazador. Así que ya sabemos quién es este. Y dice en la palabra, verso 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. Y Babel significa confusión. Babel significa confusión. Y encontramos en el capítulo 11 la torre de Babel. Dice el verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios empezó la dispensación de la promesa, empezó la dispensación del gobierno humano mostrando a Noé realmente la necesidad de un nuevo comienzo en obediencia a Dios. Y lo primero que hace Noé al salir del arca, encontramos en el capítulo, vamos a ver si encontramos, capítulo 8, verso 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Qué encontramos acá? Bueno, lo mismo que hizo Abel. Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato.
Y dijo Jehová en su corazón, noté cómo el corazón de Dios quedó propiciado. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su comienzo. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ya desde el comienzo del gobierno humano encontramos la manera que Noé utilizó para llegar a Dios. ¿De quién aprendió? De Adán, de Abel, de Set. Y así toda la descendencia siguió haciendo altares y ofreciendo holocaustos a Dios, derramando la sangre del animal, y así dice que ellos hacían distinción de animales limpios e inmundos. Es muy interesante. Pero note que el hombre muy pronto muestra su abierta rebelión a Dios, porque ellos quieren llegar a Dios por medio de una torre. Note que acá el hombre cambió, sustituyó la manera que vemos que practicó Noé, y ellos empiezan a trabajar, empiezan a esforzarse. Y esto representa a las religiones. Toda religión necesita y pide esfuerzo del hombre. Hay algún esfuerzo que tiene que hacer. Hay algunos pasos que tiene que seguir para tratar de ser apto delante del hombre y delante de Dios. Y así vemos que ellos sustituyen, es muy significativo, la piedra y la mezcla. Ellos cambian y usan el ladrillo y el asfalto. Este cambio hace el hombre. La piedra nos habla especialmente de Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. Acá vemos ya desde el principio el hombre no quiso edificar con esta piedra. Y la mezcla habla del poder de juntar, que es el Espíritu Santo. Cada piedra, cada santo que está arriba de la piedra fundamental, de la roca que es Cristo, está unido a Cristo y unido uno a otro por medio de este poder, del poder del Espíritu Santo. Pero note que ellos quisieron hacer, y dice que reemplazaron la piedra con un ladrillo. Y el ladrillo sabemos que se hace de la tierra. Otra vez sabemos que el hombre es tierra, salió de la tierra y vuelve a la tierra. Y el hombre en su estado natural lo mejor que puede hacer es obras. El hombre en su estado natural lo mejor que puede ofrecer a Dios es obras. Sin embargo, el nuevo hombre ofrece a Dios un olor grato. Y eso encontramos, si pudiéramos hacer un contraste entre la ofrenda de Noé. Dice que percibió olor grato, porque siempre Dios vio a su hijo. Bueno, y también note que encontramos la brea, y la brea es extraída también de la tierra, es un derivado del petróleo. Y así también hay profundidades en el hombre, su moralidad, el hombre en su educación, lo mejor del hombre natural, que trata de sustituir la obra de Dios. Por eso encontramos que está el hombre en total rebelión a Dios. Ya el capítulo 11, el número 11 es el número de rebelión, es el número de sustitución. Vemos al hombre sustituyendo la manera de Dios. El número 13 es el número de rebelión. Y dice
Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Se ve que es muy alto, quizás ellos se felicitaban por haber llegado tan alto, pero dice, Dios descendió otra vez. No hay obra que pueda alcanzar a Dios. El hombre lo único que hace con sus obras, con sus religiones, tratando de reformar su hombre viejo, es alejarse de Dios. Pero vemos Dios se baja para ver esta tontera, ¿no? Dios se baja, ¿qué está haciendo? Como diciendo Dios, ¿qué está haciendo? En el holocausto el olor sube solo. Sube y usted mira cómo se consume el animal. Pero acá está trabajando, transpirando, tratando de llegar al cielo por medio de otro camino. Y sabemos que hay un solo camino. Hay un solo camino. Y Dios se baja y dice, ¿qué pasa acá? Y dice, viene y mira un poco esta ciudad que edificaban los hijos de los hombres. Tan rebelde el hombre que no quiere seguir la manera de Dios. Acuérdense que estos son descendientes de Cam. Y Cam muchas veces vio adorar a Noé. Cam muchas veces vio adorar a Noé. No es que Noé empezó a adorar después del diluvio. Esta es una descendencia de los hijos de Dios, descendencia de adoradores. Y dice en el verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y acá encontramos la unión carnal. Hay una unión espiritual que es a través de Cristo. Y hay una unión carnal. Los hombres también se unen para hacer sus obras. Y dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Dios conoce el corazón del hombre. Y dice aquí, ahora pues, ¿no te dice? Descendamos. Note esta palabra, me dice, descenderé, descendamos. Otra vez vemos a la Trinidad, vemos a los tres. Y dice, descendamos. Hay otra cita en el capítulo 18 de Génesis, en el verso 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. ¡Qué vida, la vida de fe! En el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y note el verso 3 dice, y dijo, Señor. Eran 3, pero él dice, Señor. Son 3, pero son 1. ¿Quién se le apareció a Abraham? Eran 3 personas, pero una naturaleza. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y ahí la Trinidad pasó, comió con Abraham, tuvieron comunión, pero Abraham sabía que servirle. Otra vez pone un animal al fuego. Bueno, pero acá vemos a la Trinidad y dice, descendamos, pero note que no hallan gracia como Abraham. No, en este caso no. Descendamos, dice, y confundamos allí su lengua.
Y dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Usted sabe, hermano, que los hombres de ciencia no han encontrado una mejor manera de poder explicar de dónde salieron los idiomas que la Torre de Babel. Usted estudia historia y dice, y bueno, encontramos en Babel, dice, y le llevan a ese punto, porque no pueden explicar de dónde surgieron las diferentes lenguas. Y esto es algo precioso, hermano, porque ahí donde ellos no entienden, nosotros entendemos. Qué bárbaro, hermano. Y el hombre así todo no quiere reconocer realmente la fidelidad de la palabra de Dios. Pero no necesitamos que ellos reconozcan. Por fe entendemos. Es suficiente la palabra de Dios. Y dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová, y desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, así que vemos aquí el juicio en Babel. En Babel. Babilonia se encontraba justamente en este lugar. Y Babel fue su capital. Bueno, las lenguas y el mundo dispersado. Y ahí, bueno, estos pueblos se transformaron en itinerantes. Ellos empezaron a colonizar y bueno, y así se expandió. Se expandieron por el mundo. Por eso vemos que automáticamente en el capítulo 12, note que en el capítulo 11 vemos el juicio de Dios sobre Babel. Pero en el capítulo 12 ya Dios, ¿qué hace? Llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Así vemos cómo Dios va haciendo, Dios va llevando su propósito poco a poco. El plan de Dios se va como desplegando paso a paso. Y vemos como en este tiempo Dios le hace, dijimos, una promesa a Abraham. Dios le hace una promesa de gracia, una promesa incondicional. Entonces, el hombre de la descendencia de Abraham es llamado a vivir por fe. Y vemos ya otra línea que vive independientemente de Dios y que fueron también esparcidos. Pero vemos que Dios llama a Abraham. Y lo más hermoso es que Abraham obedece. Cree y la fe produce obediencia. No decimos que él obedeció y creyó. Él creyó y esa fe produjo la obediencia. Primero de la fe. Ya con su fe él fue contado justo, pero por la obra confirmó esa justicia. La obra no le justificó, lo que le justificó fue la fe. Y bueno, y así también es con nosotros. Nosotros cuando creímos a Jesús, fuimos justificados, fuimos contados justos, pero la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Porque toda fe va a tener obra. Y bueno, Dios sabe a veces dentro del hombre la obra del Espíritu Santo. La primera obra que ocurre por la fe es el nuevo nacimiento. Aún esa fe inicial tuvo obra. Ya nació, pero quizás nunca más creció en la persona. Por eso a veces utilizamos y decimos, por sus frutos lo conoceréis.
Pero hay creyente que nunca tiene fruto. Hay creyente que aceptó a Jesús, pero siempre vivió como un impío. Entonces, nosotros tenemos que entender a qué se refiere ese verso: por su fruto lo conoceréis. Nosotros, dentro de nosotros, tenemos dos árboles. Hay un árbol nuevo y un árbol viejo. Y bueno, conforme el fruto sabemos si proviene de la carne o si proviene del Espíritu. El problema es cuando nosotros queremos juzgar a un creyente que tiene los dos árboles y decimos: este es un mentiroso, seguro que no es renacido. El problema es que tiene el otro árbol también ahí. Están los dos árboles. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Que dice: por su fruto lo conoceréis. Que nosotros debemos saber discernir qué pertenece a la nueva creación y qué pertenece a la vieja creación. La nueva creación jamás va a dar un fruto malo. Pero no está hablando de la posición que tiene el creyente. No está hablando de realmente ver por su testimonio o por sus obras o por su rendición qué clase de árbol es. Porque el problema es que nosotros debemos reconocer que en nosotros hay dos creaciones. Y si se alimenta la carne, constantemente ese árbol va a dar fruto. Manifiestas son las obras de la carne. Y si se alimenta el otro árbol, bueno, la nueva creación también va a dar fruto. Y dice la palabra: a 30, a 60 y a 100 por uno. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender bien, porque vio que nuestros hermanos, al no conocer el mensaje, tiran esos versículos. Y nosotros quedamos así pensando a veces: claro, sí. Pero nosotros por eso aprendemos a trazar la palabra, a ver a qué se refiere, para no ser confundidos. Bueno, esta dispensación va a cerrar. Otra vez, muchos piensan que esta dispensación cerró con la cautividad de Israel en Egipto. Yo he visto muchos que han visto como el fin o como el juicio que Dios dio a la dispensación de la promesa, la cautividad, pero está en el medio, no puede ser nunca. Pero sí sabemos que la ley fue dada en Éxodo capítulo 19. ¿Y qué encontramos en Éxodo capítulo 19? El pueblo rechaza el pacto que Dios hizo con Abraham. Capítulo 19, en el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. En el pacto de gracia, ¿qué tenía que hacer Abraham? Solamente tenía que creer, habíamos visto. Pero ellos, note que despreciaron. Dios les había dicho: hasta aquí yo hice todo. Yo les traje sobre mis alas, sobre alas de águila. Y pone el ejemplo del águila porque el águila tiene una particularidad para enseñarle a sus crías o a los aguiluchos a volar. Primero agarra y con el ala, como que los quiere echar del nido. Los alienta, los impulsa. Entonces ellos se empiezan a mover y después empieza a poner sus crías sobre sus alas y vuela y los va echando y enseñándoles a volar.
Y también en algún momento, si alguno no quiere irse, le da vuelta el nido. El Señor a veces permite así, para que nosotros crezcamos. A veces hay un cambio grande en nuestra vida. Y ya no podemos volver de donde salimos. El águila, cuando hace el nido, lo hace primeramente con espinas y luego pone todo un follaje. Porque sabe que la cría no se quiere ir del nido, no quiere abandonar el nido. Entonces, ya cuando la cría empieza a volver mucho al nido y el águila ya le ve medio grandote, no entramos todos, le da vuelta el nido y queda la parte de la espina. Entonces, la cría se pincha y no puede volver. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Pero vemos que Israel quería volver a Egipto, quería seguir andando por vista. Pero dice Dios, no volverá a Egipto. A Egipto no podía volver. Jamás Israel volvió a Egipto. Jamás Israel volvió a Egipto. Dios le dio vuelta el nido. Y dice Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, dice en el verso 4 del capítulo 19. Bueno, Dios hizo todo. Dios hizo todo como un padre amante. Pero note la respuesta del pueblo no corresponde a lo que Dios dice. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Si nosotros miráramos sin conocer la palabra, diríamos, qué buen pueblo este, qué obediente, qué gana de hacer la voluntad de Dios. Pero esto le disgustó a Dios, porque justamente Dios rechaza a todo aquel que rechaza la gracia. Hay un solo pecado, hermano, que es imperdonable: no recibir la gracia, no recibir a Cristo. Y esto es lo que a Dios le enojó tanto. Esto le enojó a Dios, porque Dios le había dicho a Abraham, yo haré. Pero acá dice ellos, no, nosotros haremos, dice el pueblo. Entonces Dios le dice, bueno, vamos a ver. Y dice verso 9, note el resultado de esto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Lo primero que ocurre es que Dios sale de la vista del pueblo. Y así es cuando el hombre quiere justificarse o llegar a Dios por sus medios, por su haremos. Dios sale de su vista y dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Note que la ley necesita un mediador. La ley necesita un mediador y este fue Moisés. Y también dice, para que te crean para siempre. Cuando el pueblo escuchó, como dice Job, cosa maravillosa que yo no entendía, Dios le habló de un reino de reyes y de sacerdotes. Sin duda el pueblo dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ellos no creyeron que Dios podía hacer. Ellos no creyeron a Dios, que Dios podía hacer de ellos, de estos esclavos recién saliditos de Egipto, reyes y sacerdotes. Entonces quisieron hacer. Y así pasó con los Gálatas. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice en el capítulo 3, en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos,
¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Otra versión dice, ¿quién os hipnotizó? Dice. ¿Quién os cautivó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La obra ya fue hecha. El Señor en la cruz dijo, consumado es. Si usted quiere agregar algo, ya se cerró la persiana, ya no hay más nada que hacer. La obra fue consumada. Y nosotros creemos en un Cristo crucificado que ya hizo todo. Nosotros venimos y por la fe tomamos este Cristo claramente crucificado, claramente entregado y claramente aprobado por Dios. A esto se refiere Pablo. Y dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya ellos decían, bueno, si quiere ser llenado con el Espíritu Santo, bueno, tiene que cambiar un poco su vida, tiene que consagrarse un poco más, tiene que... No, ¿cómo? Ellos eran llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo recibieron? Por fe. Ellos habían recibido por fe. Todo lo que Dios ofrece es por fe. No debemos querer ganar nada. Y esto es un poco lo que ocurrió con Israel. Ellos claramente habían visto, que el ángel de la muerte había pasado entre las casas de los israelitas y los egipcios. Sin embargo, cuando vio la sangre, siguió de largo. El ángel no les tocó. Ellos habían visto el mar Rojo abrirse, y habían visto al ejército más poderoso de ese tiempo, el ejército de Faraón, con todos sus carros, hundirse en el mar, porque el mar se cerró. Ellos habían visto a esta potencia ser juzgada por plaga tras plaga. Ellos no hicieron nada. Ellos vieron una obra consumada y solamente un día se levantaron, tomaron un animal igual que Abel, y dice uno por familia, y si la familia es pequeña, dice que se apegue a otra familia, dice, porque no tiene que sobrar nada. Y ellos comieron y con la sangre pintaron el dintel, nada más. Y luego salieron. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Y encima salieron, les faltó agua, llegaron a Mara. Y Dios le proveyó, endulzó las aguas del Mara. Tuvieron hambre y les dio el maná, comida de ángeles. Y ahora dice Dios con toda razón, dice, yo os traje hasta aquí. Yo os traje hasta aquí. ¿Qué hicieron ustedes? Y Pablo le dice lo mismo, esto quiero saber de vosotros. Lo que recibiste, ¿lo recibiste por las obras o por la fe? ¿Por qué Dios nos salvó? Dios nos salvó por fe. ¿Y por qué Dios sigue obrando? ¿Cómo Dios va a seguir obrando en nuestras vidas? Por fe. Y dice el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Note que esto es lo que ocurre muchas veces. Dios nos salvó. Dios nos sacó de Egipto. Dios hizo toda una obra de fe, provocó dentro de nosotros un nuevo nacimiento, plantó una vida divina. Pero nosotros queremos perfeccionarnos, nos queremos perfeccionar con nuestras propias fuerzas, y eso es lo que quiso hacer Israel. Israel quiso perfeccionarse por la carne. Por eso vemos que Dios, por supuesto, les dio
la ley. Y dice en el verso 15 del capítulo 19 de Éxodo: y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, en juicio. Dios estaba mostrando el ardor de su ira contra la vieja creación. Hasta ahora Dios había sido amante, un Dios de toda gracia, pero ellos querían cumplir, querían agradar a Dios, pero ellos tenían una naturaleza vieja y Dios ya le había dicho a Noé. Dios le dijo a Noé que todo el pensamiento y designio del corazón del hombre era de continuo al mal y el hombre era malo de corazón. Entonces el hombre tenía que recibir esta gracia y vivir esta gracia. Pero el pueblo quiso ahí realmente cambiar la manera de Dios. Y Dios se manifestó ahí en ira. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. ¡Qué escena! Y dice el verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo, que no traspase límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, el pueblo no puede acercarse a Dios. La ley puso un velo, puso una barrera entre el hombre y Dios. La ley realmente fue dada para que el hombre se dé cuenta que no puede acercarse a Dios por medio de sus obras, de sus maneras, de su camino. Y note esta palabra en el verso 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Bueno, esto es lo que hace la ley. La ley nos muestra que somos indignos de acercarnos a Dios. Ya Israel no iba a estar en las alas de águila, en las alas de su Dios. Porque Israel ahora tenía una ley que cumplir. Y dice en el verso 24, y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El pueblo fue separado por la ley de Dios. Bueno, y ese es el juicio con el cual empieza la dispensación de la ley. Si fuese la cautividad, todavía no llegó el tiempo de los jueces, todavía no llegó el tiempo de Saúl, de David, de Salomón, de Roboam, ni toda la línea de los reyes. Quiere decir que la ley tendría que haber empezado en la cautividad de Israel. Y yo digo esto, hermano, porque usted va a ver, y usted va quizás en algún momento pueda comparar. Pero acá vemos el juicio. Y este juicio de la ley señala el juicio de la cruz. Porque la ley nos puso a todos bajo maldición.
Y encontramos este juicio de la ley en Gálatas capítulo 3, en el verso 13. Gálatas capítulo 3, en el verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así era la sentencia de la ley. La ley fue dada para juzgar, para condenar al hombre. Acuérdese que la ley fue un ministerio de condenación, de juicio. Podemos ver en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 dice en el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que vemos el juicio de la ley. Este juicio ya apuntaba a Cristo. Dios le da la ley al pueblo. Y bueno, en este tiempo el pueblo vive bajo la ley. El pueblo vive bajo la ley. Pero recuerde que la ley fue una maestra, fue un ayo. La costumbre griega era que desde el nacimiento de una criatura hasta más o menos los 5 años, la criatura pueda tener una mujer, una nodriza, que le enseñe. Incluso esta mujer se suponía que tenía que amamantar a esa criatura, con mucho cuidado. Eso Pablo también utiliza para los tesalonicenses. Y después entregaba al hijo al cuidado a los padres. Así como vemos con Moisés. ¿Quién fue el ayo de Moisés? Su misma madre. Hasta que creció y le entregó a los que eran verdaderamente sus padres. Pero esta mujer iba y vivía en la casa de los padres. No es que vivía en una casa aparte. Vivía ahí para que tenga relación. Y así fue la ley. La ley vivió en la casa de la gracia. Y esto otra vez el apóstol Pablo nos enseña en el libro, en la carta a los Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 4, en el verso 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por la fe. El otro fue porque Abraham carnalmente quiso ayudar a Dios. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Note que estas mujeres representan los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Los judíos hasta ahora tienen su capital en Jerusalén, y los judíos están bajo la ley. Y dice, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Hasta ahora ellos se ponen bajo la ley, entonces está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nosotros cuando nacemos en la Jerusalén de arriba. Hay 2 ciudades acá, pero son 2 ciudades distintas. Y las 2 se llaman Jerusalén. Las 2 se llaman Jerusalén, pero una es celestial y la otra es terrenal. Una nos hace libres. Nacimos en libertad, como explicaba el hermano. Cuando Isaac nació ya era heredero de todo. Pero el otro ya nació siendo esclavo. Note qué diferencia. Y así es la ley y la gracia. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, más son los hijos de la gracia, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bueno, Dios desde el principio trató con el hombre con gracia. Dios siempre desplegó su gracia. Y el propósito de Dios, la jactancia suprema de Dios es su gracia. Y siempre su propósito fue desplegar esta gracia hacia el hombre, porque ya él veía la cruz. ¿Y qué expresión más grande que la cruz? Habíamos visto en la mente de Dios la cruz. O sea que cuando la ley fue dada, la ley no fue dada como un lugar donde habitar, sino como alguien que habitaba en la casa de la gracia. La ley habitó por causa de la dureza de los corazones del pueblo de Israel, habitó en la casa de Sara, pero habitó en casa ajena. Y en su tiempo, dice la palabra en el verso 30, dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Quiere decir que la ley iba a salir de escena. La ley iba a salir de escena. Y esto fue a través de Jesucristo. La ley no podía salir de escena sin ser antes cumplida. Porque la ley tenía que tener su condenado. Tenía que tener a quien condenar. Entonces el Señor dice, habíamos visto, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros no podíamos cumplir la ley, entonces debíamos llevar la maldición de la ley, pero llevó Él. Él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. Y por otro lado, la ley debía ser cumplida en cuanto a sus mandamientos. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino y dice la palabra que ni una tilde ni una coma podía pasar de la ley. El Señor cumplió la ley. ¿Y por qué pudo cumplir la ley? Porque Él ya era realmente una nueva creación. Él fue una nueva creación. Entonces Él pudo cumplir la ley. Él pudo cumplir cada mandamiento, cada precepto de la ley. Entonces vemos que ahí, recién ahí, la ley salió perdió su efecto y salió de escena.
Dice en el Salmo 40, en el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Él mismo ya era Dios. Entonces la ley de Dios ya estaba en él. Él tuvo la capacidad de cumplir la ley y la cumplió en representación de todos nosotros. Todo lo que aceptamos a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro Salvador, obtenemos de Él esa justicia divina. Él nos provee esa justicia y nos hace justificados. Pero no solo con una justicia natural, sino con una justicia divina, su misma justicia. Por eso en el capítulo 10 de Romanos, en el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y todos nosotros podemos decir para justicia. El fin de la ley fue la cruz. Hasta acá, hasta ahí llegó la ley. La ley tenía sacrificios, sombras, preceptos. Muchas cosas dictaba la ley. Las ceremonias de la ley terminaron en la cruz. Habíamos comparado a la ley como una maestra, dijimos, y nosotros en la escuelita dominical, cuando éramos chiquitos, teníamos unas figuras. Se nos hacía una figura y nosotros podemos hacer la figura acá. Podemos dibujar un auto. No se ría de mi auto. Dice, esto simbólicamente, para mí por lo menos, es un auto. Pero la realidad está estacionada ahí afuera. Está estacionada ahí afuera. La ley me comentó por muchos años cómo era la realidad. Y me lo dibujaba. Y lo hacía cada vez más lindo. Y le prendía las luces. Sí, la ley me mostraba. Y todas las ceremonias de la ley nos apuntaban a Cristo. Pero hasta que un día vino el auto. ¿Y qué pasó hoy con Israel? Israel dijo, no, yo me quedo con el dibujito, dice. Y el auto estaba parado ahí. ¿Me entiende? Todas las ceremonias de la ley, todas. Usted ve, hermano, que la ley es dura. Y usted ve que la ley es muy exigente. A veces se habla mucho, hay que llevar la primicia. La primicia es de la ley. Y así como esas cosas, esa era una figura, porque la primicia representaba a Cristo, el primogénito de entre los muertos, el primogénito en resurrección, Este es un ejemplo, hermano. Pero cómo a veces nosotros vivimos bajo el antiguo pacto y estamos guardando este dibujito acá, bajo muchas costumbres que estaban bajo la ley, en vez de asirnos de la limusina que el Señor es, que está ahí afuera para nosotros. La ley era la sombra, era el tipo, pero la sustancia es Cristo. Y yo, si usted me da a elegir entre la sombra, el dibujito, un hermano dijo una vez, usted quiere que el Señor le dé un auto, cómprese la llave, dice. Y yo entre la llave y el auto prefiero el auto. Todos los que queremos vivir en la gracia necesitamos mirar a Cristo. Por eso Pablo, cuando empezó a predicar esto,
fue algo totalmente revolucionario, porque Él empezó a cambiar todo. El Evangelio de la Gracia nos hace ver la sombra, pero exalta la realidad, la sustancia. Y la sustancia es Cristo. En Colosenses capítulo 2 podemos entender mejor. Colosenses capítulo 2, y dice en el verso, podemos leer verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Por ahí va a encontrar algún hermano, no hay que comer lechón. No hay que comer lechón. Usted va a encontrar, porque la ley decía que no había que comer lechón, ¿sabe? Y la ley decía que no había que comer conejo. Y la ley decía que no había que comer pescados que no tengan escamas. Y hay una corriente que en este tiempo se está levantando y está enseñando eso. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Algunos quieren celebrar el Pesaj, algunos quieren volver y dice, vamos a lavarle los pies a los hermanos antes del culto. Esa era una costumbre judía. Dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, y tenemos hermanos que son sabatistas, o en cuanto a día de reposo, dicen, no, el domingo no es del Señor, es el sábado. Dice. Entonces somos cristianos, pero guardamos el sábado. Están guardando el dibujito, porque el sábado nos habla del reposo. ¿Y quién es nuestro reposo? Cristo. ¿Cuándo nosotros entramos en el reposo? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Reposamos de nuestras obras para descansar en Él. Dice, verso 17, y atienda a este versículo, hermano. Todo lo cual es sombra, es una figura, un dibujito de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sustancia es Cristo. ¿Qué pasó con Israel? Ellos amaron tanto las figuras, las sombras, que cuando vino la sustancia estaba afuera porque lo habían echado afuera con el ciego. Ellos no recibieron la sustancia porque nuestra mente natural está acostumbrada a andar por vista. Por eso, hermano, este camino de gracia es un camino de fe. Cristo es en nosotros y Él cumplió toda la demanda de la ley. Ahora hay que aprender a agradarle en este nuevo pacto. Y es totalmente diferente. Por eso cuando predicamos el Antiguo Testamento hay una línea delgada. Hay una línea delgada porque hay otro pacto ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dividir bien la Escritura. No vamos a poner bajo condenación a los santos, ni vamos a cargarlos con cargas pesadas. Sigamos leyendo y ya vamos a terminar leyendo estos versos. Nadie os prive de vuestro premio. El creyente que todavía tiene legalidad o que quiere guardar algún precepto todavía, el premio está lejos. La ley priva del premio, toda ley, todo mandamiento, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Si usted está unido a la cabeza, ya cumplió el sábado, cumplió la ley, ya pagó las primicias, ya todo usted en Cristo
No solamente lo cumplió, sino que lo está gozando. Por eso dice, y no uniéndose a la cabeza, no viéndose como unido a la sustancia, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad visiblemente cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra la carne, contra los apetitos de la carne. Porque la ley, ¿qué hace? ¿La ley frena el pecado? No, ¿qué hace? Lo hace sobreabundar. Entonces, hermanos, nosotros es mejor ponernos bajo la gracia, correr a la gracia y dejemos el Antiguo Testamento y empecemos a estudiar el Antiguo Testamento, que es revelado a través de la doctrina del apóstol Pablo. El Antiguo Testamento se revela en el Nuevo a través de la doctrina de Pablo. Y ahí encontramos muchas cosas de valor. Pero por sí solo vamos a mezclar. Entonces de esa manera vamos aprendiendo. Bueno, vamos a tomar un recreo y vamos a continuar. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hizo vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo. Mi precioso tesoro, vertido por ti. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies. El dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo su amor te guió. Y tú también
tan perfecto y santo. Vicario te diste por mí, por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí, tú quebrantado, porque tanto me amas, tesoro del cielo, vertido por mí, tú quebrantado y ofrecido a mis pies, el dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí, el dulce abandono, que sea mi vida derramada